Y bien, señores, estamos recorriendo una vez más la parte de la mañana del sábado, donde de pronto uno va descubriendo novedades que han ocurrido durante la semana y a veces se pasan de largo sin que las profundice. Tal el caso de el aumento en el tema del gas que se provee a los vehículos. Vamos a hablar con un amigo consultor, el ingeniero Mauricio Becchi. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto en saludarte, a pesar de este frío que nos está castigando lindo, ¿eh? Sí, la verdad, bastante bravo. Y que hablando de gas, me imagino que algunas que otras industrias estarán con el gas cortado, ¿no? ¿Vos Por te las acordás limitaciones que naturales. cuando hablamos, era cerca de fin de año, comienzos del nuevo año, que había un anuncio que habían efectuado en el gobierno que iba a haber escasez de gas y se empezó a producir el invierno con normalidades? De pronto sale ahora que aumentaron las tarifas de gas, es decir, que no están buscando la economía de uso, sino lograr más caja para la empresa. O yo no conozco nada y estoy diciendo un disparate, Mauricio. Bueno, es un temita, el tema del gas o el de la energía en general, particularmente el gas y el petróleo, son temas bastante complicados porque sus precios varían al mercado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo un parate importante, cayeron mucho los precios a nivel internacional, locales, por la razón que todos conocemos, ¿no? Por la pandemia, pero este año volvieron a subir. Eh, lo que pasa es que me sonríe un poco, ¿no? Porque cuando uno se refiere a temas o una mirada macro, yo te quiero comentar que, bueno, nosotros estamos sufriendo una devaluación bastante importante. Entonces, pensar que los precios no se van a actualizar es una utopía, digamos. Se van Ya. a actualizar constantemente por el nivel de devaluación como nunca que hemos tenido, por lo menos que yo recuerde en los tiempos recientes, ¿no? Y Y esto aquí me interesa, sigue su ritmo en claro, marcha, no parece sigue, cambiar. claro, sigue tu ritmo, pero lo que pasa es que el gobierno, yo lo diría que a los fines un poco de contener la crisis social, trata de subvencionar la energía, pero llega a un extremo que no lo puede hacer, porque yo tendría que decirte que a nivel general, global, los usuarios pagan solamente el 33% del costo de la energía eléctrica y el 55% del costo global del gas natural. Lo que quiere decir que el Estado está subvencionando mucho la energía y en las condiciones que se encuentra, no puede subvencionar demasiado. Y lo curioso es que cuando uno habla de gas natural, bueno, como vos sabrás, se está importando nuevamente gas natural licuado y en un momento que los precios internacionales subieron, así que finalmente nos está costando una caja interesante en dólares eso, Claro. ¿no? Así que bueno, se hace necesario en un momento levantar la tarifa, Miguel, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que me permite a mí preguntar y dudar muchas veces de todas las cosas que se van pasando es que dice esto, vos lo acabas de decir, una crisis que vos nunca habías pasado. ¿Hay posibilidades siempre de encontrar en la historia más reciente medidas que hicieran un cambio en este tema, en el uso del gas, que es tan necesario por la época del invierno fundamentalmente, y ni hablar para los vehículos que se están adecuando permanentemente a ese sistema de funcionamiento? ¿Cómo es esto? ¿Cómo, para alguien que no sabe absolutamente nada, cómo debe interpretarlo, Mauricio? Bueno, mira, Miguel, cómo yo puedo aclarar este tema. Primero, yo no sé si está en la conciencia de la gente que nosotros funcionamos por la energía. Si uno diseñara un país, digamos, donde cortamos de golpe la disponibilidad de gas y petróleo, vos me tenés que aceptar que es como una de esas películas que vino alienígena y Claro. separaron todos los autos.
en medio de la ruta, no hay ningún movimiento, se paran las fábricas, se apagan todas las luces, no hay actividad. Nosotros somos hidrocarburos dependientes, gas y petróleo. En Argentina en un 88%, o sea que no hay posibilidad de consumir, de poder vivir o sobrevivir sin eso. Así que lo necesitamos. Por razones de que no hemos comido todo lo que teníamos, toda nuestra reserva, sin pensar en volver a producir, lo pensamos poco tarde, digamos. En este momento tenemos un déficit. Se suma el hecho de que el gas no lo consumimos del mismo modo todo el año, sino cuando hace frío aumenta la demanda de gas. Y el gas no es algo que uno pueda acumular en un tanque, en un depósito, en una cisterna. Hay determinadas tecnologías de las cuales nosotros no tenemos ninguna, que utilizando, digamos, pozos petrolíferos vacíos, ¿no? Ajá. Pero eso no lo tenemos todavía, se está pensando. Es algo ingenioso, pero es algo para desarrollar todavía. Y quiere decir que como no se acumula, cuando llega el invierno falta, inclusive hasta los gasoductos mismos no tienen capacidad. Un ejemplo que te cuento que nos está pasando en este momento es que Argentina está importando gas natural licuado, donde los barcos acometen a Bahía Blanca y Escobar, acá cerquita de Buenos Aires. Vos me dirás, ¿por qué cerquita de Buenos Aires? Porque tampoco tenemos capacidad de distribución de gasoductos. Claro. Vos habrás escuchado hace un tiempo que, del tiempo de Macri, digamos que iban a hacer un nuevo gasoducto que creo que llegaba a San Nicolás. En realidad acometía cerca de la localidad de Rojo, ¿no? Venía desde Vaca Muerta. Sí, exactamente, recuerdo el caso. Sí, bueno, pero eso hasta ahora tiene más cuerpo de proyecto que de realización. Quiere decir que tenemos limitaciones. Y entonces, claro, tenemos que comprar gas no solamente por nuestra capacidad, sino por nuestra limitación de distribución. Entonces, finalmente, estamos este año importando, o hemos contratado ya 47 barcos. Date cuenta el número que te digo. Claro. Y a un precio, ¿cómo te puedo decir? Bastante elevado, que entre los 7 pesos 70, creo algo así, 7 dólares 70 la unidad térmica. Hay que adicionarle para su evaporación, vaporización, digamos, en la llegada, cuando se inyecta en el gasoducto, otro $1.25, así que estamos comprando 9 dólares cuando el que se paga en nuestro mercado interno creo que está a 3.70. Mauricio, mucho se habló y se generaron esperanzas y situaciones de optimismo sobre el fenómeno vaca muerta. ¿Eso está virtualmente parado? ¿No hay posibilidades de extraer de allí combustible? ¿Cómo se presenta a los ojos del ciudadano común ese emprendimiento que amagó como ser algo realmente fuera de serie? Claro, pero el tema vaca muerta creo que vos lo dijiste bien. Si yo tengo que decir una opinión, vos usaste la palabra fuera de serie, y yo te diría que vaca muerta se descubrió en 1930, hace 100 años prácticamente, y siempre se supo que estaba ahí. Lo que sucede es que eso coincidió, digamos, después del 2000 hubo una época donde los norteamericanos pudieron desarrollar una tecnología para aprovechar esas formaciones, digamos, de baja intensidad, de bajo nivel, o sea, de gran cantidad, pero es muy, muy desparramado, por así decirlo. Y entonces, bueno, ahí apareció como que habíamos descubierto un yacimiento. Entonces, eso no es así. Primero, que no se descubrió, y segundo, que tampoco es un yacimiento. Es una formación que siempre se supo que estaba ahí. Y yo creo entonces que surge en Argentina que tenemos estilo nosotros, exagerado en todo, que somos el país rico, la grande grandeza. Sí. Y bueno, eso está ahí y cuesta mucho sacarlo. Y no solo cuesta mucho, para hacerlo competitivo, sencillamente hay que desarrollar el área, la zona, que aparezcan los servicios, empezar a sacar y a sacar y a fracturar hasta conseguir bajar los costos y que sea rentable. Es como iniciar cualquier otra empresa que necesita mucho sudor y lágrimas. Claro. Entonces no es lo que nos contaron, nada es como nos contaron. Entonces, bueno, es una oportunidad, pero no quiere decir con esto que tengamos la vaca lechera.
es una vaca muerta que hay que hacerla revivir, si de alguna forma te uso un término, Miguel, ¿no? Sí, no, digo, anteriormente a este movimiento de los últimos tiempos, se habló muy poco, vos lo acabas de ratificar. Claro, no, ¿Hubo alguien que haya en algún momento proyectado, aunque sea como utopía, la posibilidad de la explotación del mismo? no, para nada, casualmente, o sea, esa formación estuvo relevada por un señor que se llamaba Weaver allá en el 1930, ya te digo, y los documentos con los cuales se está trabajando, o sea, sobre los cuales se está basando, muchos de los explotadores a pesar que tienen, digamos, especialistas en estas formaciones geológicas, Ajá, son documentos que tienen 100 años, eso es lo que te quiero explicar. O sea, lo que sucede es que recién, hace poco, los norteamericanos, que la gente no conoce la historia de Estados Unidos, pero Estados Unidos llegó a un extremo realmente límite donde con su gran poderío económico tenía que importar el 70% de su energía. Y entonces, evidentemente, eso lo llevaba a dominar los 5 mares, ¿viste? Y estar atento a todo porque ajá, cualquier problema, ¿viste? Los ponía en una serie de crisis. Inclusive cambiaron su esquema, ¿viste? De reserva, tratando de armar y construir depósitos para poder tener un stock, digamos, de 6 meses, un año, ante cualquier crisis. Pero sucedió que con esa situación desarrollaron una nueva tecnología en el momento más crítico y lograron resultados. Entonces, en ese momento en Argentina, en ese momento era Repsol YPF, sacó en el diario La Nación, por ejemplo, una gran nota diciendo: descubrimos la reserva, una reserva grandísima. No descubrieron nada, eso se sabía. Lo que no se ajá. sabía es que podía ser explotada y que tenía utilidad. Entonces, cuando se descubrió que había la tecnología como para poder obtener provecho, pasó eso a primera plana. Pero la gente se hizo una idea equivocada, ¿viste? Como si, como diciéndose, ¿cómo que somos la segunda reserva de gas del mundo, por ejemplo, podemos estar en esta situación? Y yo, no, mi hijo, uno tendría que decir, pará, no es así. Tenemos esa reserva, pero es muy difícil de desarrollar, y si no le ponemos el lomo y empezamos a trabajar e invertimos, no vamos a tener resultados. Y eso no va a ser de un día para otro. Seguramente va a necesitar 5 o 7 años de trabajos intensos, cosa que aún no se produjo. ¿Por qué? Porque no tenemos no tenemos recurso económico. Y para colmo, gente que venga de afuera es imposible porque no tenemos un país creíble. Eso vos lo Claro, sabés claro, conmigo, claro. ¿no? Porque vos fijate que, suponte, 2 años atrás aproximadamente, eh, de pronto apareció en la televisión pública, creo que era televisión pública o un canal de aire de Buenos Aires, un espacio que iba los fines de semana, los domingos al atardecer, y se dedicaba exclusivamente a pintar para el televidente lo maravilloso que era el avance de la explotación o de la futura inmediata explotación del gas a través de Vaca Muerta. Entonces, te digo, estaba desde el punto de vista cinematográfico muy bien hecho, te convencía muchísimo, pero escuchándote quiere decir que todas las cosas que están se mostraron como vamos a ver si podemos. Claro, yo te comento que sin ser yo un especialista en el sentido de que yo completo del valor total de la palabra, una vez me encontré con un conocido economista que no voy a nombrar en Rosario. Yo estaba haciendo una maestría y en base a eso estábamos festejando que terminábamos la maestría del grupo, y este economista era el marido de una de las chicas que estaba en este grupo, ¿no? Ajá, Entonces, casualmente era justo la época que había sucedido lo de Vaca Muerta. Y él tenía un entusiasmo, pero espectacular por todo lo que se leía. Y él veía como que el futuro de la Argentina iba a cambiar. Y yo le contesté, le di una opinión simple, diciéndole: mirá, yo no sé mucho de esto, no tanto, pero te voy a decir dos cosas. Primero, en los tiempos recientes no va a cambiar mucho la aguja.
Y en Ajá. segundo lugar, le digo, aparte de todo eso, uno tiene que entender que es muy difícil de sacarlo. O sea, una cosa es que esté la reserva y otra cosa es considerar el esfuerzo que hay que hacer y los gastos que hay, los costos que hay que asumir para poder sacarlo. Y bueno, con cierta satisfacción con el tiempo me di cuenta de que, bueno, yo no hacía parte de ese grupo de tipos Ah, fantasiosos, ¿viste?, que hacen eso. Y por otro lado, uno tiene que entender algo, que cuando uno abre un diario y hablan los especialistas están buscando trabajo, están claro, buscando que los contraten. Y exacto, como sí. están buscando que lo contrate, todo está expresado en forma exagerada como para que los tipos tengan su propio negocio. Mientras tanto, donde hay Es, un Estado que se siente naturalmente obligado a empezar a poner dinero o a subvencionar determinadas actividades con un futuro del mundo, del país que está un poco agrandado. Y entonces pasan esas cosas. Entonces vos pensás que ya pasaron 10 años y Vaca Muerta no ha cambiado la historia de la Argentina. En todo caso, sabés lo que ha hecho, ha servido para mantener con eso poco que está haciendo, manteniendo la producción. Porque hay un problema que la gente a veces no sabe, que es nuestras reservas convencionales han ido decayendo constantemente. ajá. Y las de vaca muerta, que son no convencionales, quiere decir no convencionales porque tienen un procedimiento medio especial que no es el tradicional, han ido subiendo porque aparecieron de nada y empezaron a crecer. Y gracias a eso tenemos más o menos una producción, porque si no fuera por vaca muerta, yo te diría que nuestra capacidad de producción sería sensiblemente menor, ¿no? La diferencia que hay entre lo que tiene que comprar Argentina en esta etapa de las circunstancias para proveer de este combustible aquí en la República Argentina es muy grande en relación a lo que se compra con lo que se podría obtener haciendo la explotación por el mismo país. No te entiendo bien la pregunta, pero digamos, yo lo que creo que te voy a contestar si te digo, la situación actual, yo no tengo los valores exactos, pero nosotros tenemos en condiciones normales casi abastecemos toda la necesidad del país en condiciones normales, digamos Ajá, en verano o en primavera, en media estación, salvo que le estamos comprando, ponele un 10 o un 15% a Bolivia, vía gasoducto, como gas normal. O sea que de entrada te digo que nos falta ese 10-15% producirlo nosotros. claro. Por otro lado, tenemos que llegar el invierno y todo este enorme gasto en barcos que estamos teniendo es puramente por el pico de demanda que se produce en inviernos. ¿Por qué? Porque las ciudades, la cuestión de la calefacción, que no la usan en verano, se precipita el consumo, digamos, enormemente. Y por otro lado, también está el problema que si lo produciríamos, como no se puede almacenar, no tenemos gasoducto. O sea, ese famoso gasoducto que todos hablan, sería que hay que invertir en eso, sería muy importante porque nos permitía inclusive de producir gas, poder completar las necesidades ¿cómo se llama?, de invierno. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se hacen tantas inversiones en el sur? Porque no hay nadie que pague esa tarifa. O sea, porque en el tiempo inicial que tenemos que, en este momento, en los momentos iniciales, que es arrancando produciendo, los costos de producción van a ser mucho más importantes que lo que vamos a tener dentro de ponerle 4 años, cuando la tecnología que no tenemos muy elaborada sea más madura, cuando Vaca Muerta, que en este momento vos viste que en determinados lugares están haciendo hasta edificios, casas, Sí, inversiones, esté todos los servicios y esté habitacionalmente desarrollado. Cuando esté desarrollado, seguramente los costos caerán, no sé, ponerle a un 60% o a un 50%, y entonces recién sea competitivo y todo esto se va a solucionar. Pero hay que ponerle plata. Y claro. francamente Argentina no está en condiciones de poner plata porque tenemos tremenda deuda y cada vez que cazamos un dólar nos lo patinamos. Sí, sí, sí. Y por otro lado, en esas condiciones nadie va a poner plata en esto viniendo de afuera porque no somos un país creíble. Entonces nuestra situación, sumando todo, es bastante compleja. O sea, no tenemos la vaca atada, no tenemos el país súper rico que todos decimos, pero podemos hacer cosas, pero hemos hecho todo lo necesario como para no hacerlas. No sé si me explico, Miguel, en Sí, lo que no, siento. no, justamente era eso lo que yo te preguntaba.
Sí, ¿qué diferencia había entre tener que comprarlo con el traslado y demás y explotar el propio? Entonces sí, me aclaraste perfectamente el tema. Quiere decir que Es que muchas hasta de las... ahora, yo creo que lo dije en un principio, pero hasta ahora lo que se está haciendo en Vaca Muerta se está haciendo con una subvención del Estado, el Estado está cubriendo ese sobreprecio. Y no es solamente eso, aún el convencional, te voy a decir más todavía, el convencional que sale a un valor bastante inferior, porque está cerca de 3,70 el precio interno, no le estamos, no, el usuario, porque eso tiene que ver cuando vos vas a la estación de servicio a cargar gas o cuando pagás las tarifas, el usuario no está pagando lo que vale, está pagando el promedio, supongamos que es gas que pagamos nosotros en nuestras viviendas o gas que pagan en GNC sumando todo, está pagando algo que vale 3,70 en condiciones normales y que se llega a pagar 9 en invierno, la gente está pagando solo 2,20. ¿Me seguís? Sí, Entonces, sí, sí, no sí, están dadas las condiciones para desarrollar nada, ¿viste? claro. Es Porque es una... el Estado que sale a tapar esos agujeros. Entonces, si vos me preguntás, las tarifas están bajas en general, porque yo veo razonable que alguien que el Estado tenga que salir a apoyar Vaca Muerta diciendo, bueno, vamos a darle con todo un periodo de 4 años para desarrollarla hasta que bajen los precios, pero resulta que no estamos subvencionando solo Vaca Muerta, estamos subvencionando también la provisión de gas tradicional, por ejemplo, o energía eléctrica. Entonces, bueno, puede sostener su futuro con un país que para hacer eso se tiene que endeudar o tiene que darle constantemente la maquinita con una inflación espectacular. Y yo creo que hay que hacer un serio replanteo de nuestra sociedad, de cómo trabajamos para poder resolver esos problemas. ¿Has escuchado en los últimos tiempos, ahora que todo se está politizando cada vez más por razones propias de elecciones intermedias, que alguien enfocara así con optimismo y con proyectos de soluciones este problema, esta encerrona que tiene el avance de Vaca Muerta? Te quiero comentar dónde para mí está el problema. O sea, tecnológicamente hay instituciones en la República Argentina que trabajan en eso, o fundaciones. Sí, Por ejemplo, hay una institución que se llama Instituto Argentino de Energía, General Mosconi, donde hay gente que se dedica un poco al petróleo, otra gente que son docentes, otra gente que han sido ministro de Energía o secretario de Energía y que están produciendo información, están siguiendo todo esto con detalle y hacen propuestas. Ahora, ¿cuál es el problema? Nadie los escucha. Ahora, cuando vos me preguntás por qué nadie lo escucha, porque evidentemente antes de ejecutar esa propuesta tiene que haber decisiones globales políticas de cómo manejar un país. O sea que el problema está en el área política, netamente. sí, sí. Nosotros no tenemos problema económico, no tenemos ni de decisión que hacer. Tenemos gente capacitada, pero antes de eso está el problema político. Y si yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro de unos meses? Vamos a votar y la pregunta es, ¿qué estamos votando? Estamos votando un grupo que está en contra del otro. Pero discúlpame si te digo una palabra grosera, pero no hay una puta propuesta de nada. Y lo peor de todo es que nos han acostumbrado a los ciudadanos a no exigir esa propuesta, solo escuchar que nos cae simpático y el que nos gusta, cuánto habla mal del otro mejor. ¿No es así, Miguel? Sí, mira, coincido 100% con lo que decís. Es Yo te así. diría que ¿cuál es la propuesta? ¿Dónde vamos? O suponés, dentro de 2 años, vendrá un nuevo partido, si yo supone que sea uno o el otro, no los voy a nombrar, pero ¿cuál es el que te va a hacer una propuesta? O que te diga, mirá, vamos a hacer tal cosa, porque cualquier medida que se tome, cualquier camino que se elija, llamemos así, cualquier plan estratégico que se tome, ¿de qué va a depender? Va a depender que haya una convergencia total de todo, porque Claro. no puede ser con unos pocos. Tenemos que cambiar nuestras conductas, porque es una sociedad que está haciendo todo para su propia destrucción. Yo lo veo de esa forma. Si no cambiamos esa conducta, no vamos absolutamente a ningún lado, ¿no?
Lamentablemente es así. Te quiero agradecer, Mauricio Becchi, porque uno necesita aprender siempre un poquito más sobre estos temas que nos rebotan a cada uno en nuestra economía familiar de ahí en adelante y al país, bueno, ni hablar. Gracias por haberme permitido este encuentro una vez más para el programa de los sábados en Radio Mitre San Nicolás. De nada, Miguel. Muchas gracias por darme una participación porque por lo menos sirve, te diría, para desahogarme, ¿no? Está bien, y el fervor que pones al dar tu punto de vista ya lo muestra. Un abrazo grande, quédate Chao.